Muy buenas a este video de Flor de Anatomía, Anatomía Humana y Aplicabilidad Clínica, y dado por finalizado el estudio de toda la artrología del miembro superior, vamos a empezar a hablar de los músculos. Y vamos a empezar con las generalidades del estudio de los músculos, que se denomina miología. Miología es el estudio de todo ese tejido muscular y hay mucho para hablar, así que lo vamos a dividir probablemente en dos videos. En esta primera parte vamos a ver, dentro de consideraciones generales, cuál es la situación de los músculos, que existen músculos más superficiales, músculos más profundos, el número, peso y dirección también de los músculos, que tienen distinta orientación. Dentro del apartado de configuración exterior, lo que vamos a ver es la clasificación de los músculos según la forma y según la longitud, y también la clasificación según la cantidad de vientres musculares que tenga un músculo. Y en el apartado inserciones musculares, tendinosas y texturas, vamos a ver el modo de inserción de un músculo, que en la mayoría de los casos se da a través de tendones, la inserción de origen y terminal, qué significan estos conceptos y qué significa el concepto de punto fijo y punto móvil en un músculo, y la continuidad, cómo es esa continuidad entre el músculo y el tendón, que tienen diferentes disposiciones. Cabe destacar que dentro de la clasificación de los músculos existen tres tipos de músculos, y que son, lo vamos a poner acá en asterisco, que tenemos músculo estriado, ¿sí? Estriado, que sería, también se lo puede denominar como esquelético. Este músculo estriado o esquelético es el músculo de la vida de relaciones, son los músculos del aparato de la locomoción y que tienen unas características especiales. Después vamos a tener otro músculo, que es el tipo de músculo denominado liso. ¿Sí? El tipo de músculo liso lo encontramos generalmente en lo que es tubo digestivo, en lo que es toda la parte visceral del organismo. Y otro tipo de músculo que también se lo clasifica aparte, que es el músculo cardíaco. ¿Sí? Que el músculo cardíaco o el músculo del corazón lo que tiene es caracteres similares al músculo estriado, pero en verdad tiene características específicas que hacen que se comporte de manera diferente al esquelético. ¿Sí? Esta sería como la clasificación general de los músculos de nuestro organismo, pero en esto vamos a hacer un video especial. ¿Sí? Vamos a hacer un video especial, un video aparte que hable de esta clasificación, porque nos va a llevar un tiempo de explicarla. Así que todo lo que veamos en este video y en el video próximo, estamos hablando de el músculo esquelético, el músculo del aparato locomotor, los músculos que nos permiten mover nuestras extremidades, mover nuestro tronco, mover el abdomen, mover nuestro cuerpo entero. Son los músculos de la vida de relación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar y nos vamos a valer de imágenes del programa, de un programa digital, para ir describiendo punto por punto. Así que empezamos. Muy bien, y vamos a comenzar con el primer apartado, que era consideraciones generales, y dentro de consideraciones generales vamos a ver la situación de los músculos, y nos vamos a valer aquí de este programa digital, y lo que estamos viendo aquí es la piel, bueno, con la inervación sensitiva. Así que lo que vamos a hacer es ir quitando capa por capa para explicar el primer punto, que es la situación de los músculos. La situación de los músculos significa que los músculos se clasifican en superficiales y profundos. Los músculos superficiales son los que están inmediatamente situados bajo la piel. Entonces vamos a quitar el tejido, vamos a quitar la piel, y aquí ya podemos ver
¿sí? Ya podemos ver algunos músculos superficiales que están situados inmediatamente bajo la piel y que predominan sobre todo en la cara, ¿sí? En la cabeza y en el cuello. Estos músculos se los clasifica como músculos superficiales, por ejemplo, como este componente del músculo de la cabeza, que es el frontal. Aquí tenemos un músculo que es el occipito frontal, con el componente occipital, el componente frontal y la aponeurosis que los une, ¿no?, a ambos componentes. Entonces, por ejemplo, este es un músculo superficial que está situado inmediatamente bajo la piel. Y después músculos de la cara que contribuyen a la expresión facial, también situados inmediatamente bajo la piel, se los clasifica como músculos superficiales, como este que está aquí, que es el elevador del labio superior, o este músculo que es el orbicular de la boca, ¿sí?, que nos ayuda al cierre o selle de la boca. También el músculo orbitario o orbicular del ojo, etcétera, ¿sí? También encontramos en el cuello. Ahora, existe la otra clasificación que son músculos profundos. Los músculos profundos también se los denomina subaponeuróticos porque se encuentran situados debajo de la aponeurosis, sí, que ya vamos a ver lo que es la aponeurosis, pero la aponeurosis es aquel tejido que cubre y contiene a los grupos musculares. Entonces, los músculos profundos son subaponeuróticos, se encuentran debajo de la aponeurosis, por lo tanto, vamos a quitar el tejido aponeurótico. ¿Sí? Ahí lo quitamos, ya no tenemos tejido aponeurótico y nos quedamos con los músculos profundos. Los músculos profundos generalmente se encuentran relacionados con el esqueleto, se insertan en el tejido óseo, ¿sí? Y tenemos, bueno, mucha cantidad de ejemplos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una porción del bíceps, que es la porción corta del bíceps braquial, cómo se une a la porción larga, ¿sí? Y aquí forman el famoso bíceps, o aquí tenemos el pectoral, ¿sí? El pectoral mayor, que también es un músculo profundo. Según el número, el peso y la dirección de los músculos, en cuanto al número existen discrepancias a la hora de determinar cuántos músculos existen, pero según SAPEI existen 501 músculos estriados o esqueléticos en nuestro cuerpo, lo que equivale en peso a menos de la mitad del peso corporal. Por ejemplo, para una persona de unos 70 kilogramos, el peso muscular total equivale a unos 30 kilogramos y según la dirección podemos clasificarla en músculos rectilíneos. Los músculos rectilíneos, como nombramos antes, por ejemplo, el bíceps, los músculos rectilíneos son aquellos que siguen la orientación longitudinal tanto de los miembros superiores como inferiores, así como del eje del cuerpo, como en este caso el bíceps. Por ejemplo, estamos mostrando aquí la porción corta del bíceps que sigue el eje paralelo del miembro superior, del brazo, o aquí tenemos otro músculo que es el braquiorradial o también supinador largo, y que también sigue una dirección longitudinal al antebrazo. También podemos ir al miembro inferior y ver lo mismo, por ejemplo, con este músculo que está acá, que es el recto anterior del fémur, el recto femoral, que también sigue el eje del fémur, y también podemos ir a la pierna para ver al tibial anterior, que tiene una dirección también paralela a la longitudinal de la tibia, la dirección longitudinal de la tibia, ¿sí? Entonces, esa es una clasificación, músculos rectilíneos. Después tenemos músculos oblicuos o transversos, ¿sí?, que tienen una orientación más oblicua o transversa, como en este caso que estamos viendo al oblicuo externo del abdomen con su disposición más oblicua, pero no hace falta ir al abdomen para ver la disposición oblicua. Aquí también tenemos otro músculo oblicuo, que es el músculo sartorio, ¿sí?, el músculo sartorio desde espina ilíaca anterosuperior y que va a constituir parte de la famosa pata de ganso y insertándose en la tuberosidad tibial, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es que tiene una disposición también oblicua, ¿sí? Oblicua. Y por último
se clasifican en músculos reflejos. Los músculos reflejos son aquellos que tienen que cambiar de orientación en su trayecto o en el recorrido, ¿sí? Y se valen o se apoyan en una superficie ósea para poder hacer ese cambio de dirección. Y un ejemplo lo vamos a ver aquí en el brazo, que es la porción larga del bíceps. Para eso vamos a ocultar, ¿sí?, algunos músculos para poder ver dónde está el origen de la porción larga del bíceps y qué pasa. Aquí lo tenemos. El músculo bíceps, la porción larga, tiene un origen distinto que la porción corta, ¿sí? Que es esta que está aquí, la porción corta en apófisis coracoides. La porción larga, en cambio, nace del tubérculo supraglenoideo, ahí arriba de la cavidad glenoidea, ¿sí? Aquí tenemos la cavidad glenoidea, ahí arriba está naciendo. ¿Y qué pasa? El tendón la porción larga del bíceps es intraarticular. Es característico porque está dentro de la articulación del hombro o glenumeral y se introduce en la corredera bicipital, ¿sí?, del húmero, de la extremidad superior del húmero, y desciende su tendón y se continúa con el cuerpo carnoso, ¿sí?, para luego unirse con la porción corta. Ahora, en este tramo superior está haciendo un cambio de dirección y se está valiendo y se está apoyando, ¿sí?, de una superficie ósea, como es la extremidad superior del húmero, para hacer ese cambio de dirección, ese giro de casi 90 grados. Por lo tanto, se lo denomina como un músculo reflejo. Existen otros músculos reflejos en el organismo, como el también músculo obturador interno, que es un músculo, o también el obturador externo, que son músculos pelvitrocanterios que están en la profundidad, ¿sí?, de aquí de la pelvis, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos mostrando el obturador interno, que también tiene que hacer un cambio de dirección. Aquí es intrapélvico, ¿sí?, y sale por debajo de la escotadura ciática y se apoya, ¿sí?, y se apoya en el isquion, ¿sí?, para hacer ese cambio de dirección y fijarse en la extremidad superior del fémur. Ahí ven ese giro que también está haciendo, ¿sí? Estos músculos son los denominados músculos reflejos. Entonces, clasificación según la dirección, tenemos músculos rectilíneos, músculos oblicuos y músculos reflejos. Muy bien, en el apartado configuración exterior vamos a ver la clasificación de los músculos según su forma o longitud, y se clasifican en músculos largos, músculos anchos, músculos cortos y músculos orbiculares o también anulares o esfínteres, ¿sí? Vamos a empezar con los músculos largos. Los músculos largos se los suele encontrar en los miembros, y hay músculos largos más superficiales, por así decirlo, que atraviesan varias articulaciones, como por ejemplo vamos a ver en el caso de la parte posterior del muslo, en los isquiotibiales. Aquí vamos a tener el bíceps femoral, o aquí tenemos el semitendinoso, que son músculos que atraviesan varias articulaciones, van desde la tuberosidad isquiática, pasando por la pelvis, la cadera, y pasan la articulación de la rodilla y se insertan debajo de la rodilla, ¿sí? Por lo tanto, tienen funciones tanto arriba en la cadera como en la rodilla, ¿sí? Este es un ejemplo de músculo largo. Pero también existen en el plano un poco más profundo músculos largos que solo atraviesan una sola articulación. Por ejemplo, vamos a quitar en este caso en el brazo al bíceps, y aquí tenemos un músculo que es el braquial, ¿sí?, o braquial anterior en la antigua nomenclatura. El músculo braquial solamente atraviesa una sola articulación, que es la articulación del codo, pero también se lo clasifica un músculo como músculo largo, ¿sí? Ahora, después tenemos músculos anchos. Los músculos anchos se suelen encontrar recubriendo cavidades como la cavidad torácica o la del abdomen, ¿sí? Por ejemplo, el pectoral mayor se lo puede clasificar como un músculo ancho que se encuentra unido al tórax. Los músculos abdominales, como los oblicuos, también se puede clasificar como un músculo ancho, ¿sí?, que tienen incluso sus terminaciones o digitaciones carnosas en unión con los tendones pueden ser de forma dentada.
¿sí? O también aquí atrás tenemos el gran famoso músculo dorsal ancho, ¿sí? Y tienen distintas formas, pueden ser triangulares, cuadriláteros, ¿sí? Estar unidos con sus aponeurosis o sus tendones de manera diferente, ya sea dentada, lineal, ¿sí? Este es otro tipo, por ejemplo, de músculo ancho, ¿sí? El dorsal ancho que tiene estrecha unión con también el tórax, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, otro, el serrato anterior se lo puede clasificar como un músculo ancho, y también tenemos músculos anchos que pueden separar cavidades, ¿sí? Separar cavidades como, por ejemplo, si quitamos capas musculares, vamos a encontrarnos con este famoso músculo ancho que todos lo conocemos, que es el diafragma. El diafragma torácico, por ejemplo, también se lo clasifica como un músculo ancho y es un separador de cavidad torácica y abdominal. Y si sumamos un poquito más de capa muscular, también tenemos al suelo pélvico. El suelo pélvico con el músculo isquiococcigio y músculo elevador del ano y pubococcigios también, que lo que hacen es también separar la cavidad, lo que sería suelo pélvico, ¿sí? En cavidad formando un tabique transversal, considerado también un diafragma transversal del organismo, contenedor de los órganos viscerales pélvicos, ¿sí? Y de alguna manera ya me está haciendo una separación con los miembros inferiores y con todos los órganos contenidos en la cavidad abdominopélvica, ¿sí? Vamos a volver a sumar todos los músculos y después vamos a ver que existen músculos cortos, ¿sí? Los músculos cortos son músculos que, si bien son pequeños, tienen una gran precisión. Por ejemplo, los músculos de la eminencia tenar, ¿sí? Que se encuentran relacionados con el pulgar, son clasificados como músculos cortos, ¿sí? Que tienen una gran precisión y una gran fuerza, ¿sí? También existen, para irnos de los miembros, podemos ir a la columna y también existen músculos cortos en la profundidad, ¿sí? Músculos interespinosos, músculos intertransversos que están relacionados con la columna vertebral y que tienen gran precisión en su movimiento. Estos músculos son los músculos, por ejemplo, interespinosos, que van de una apófisis espinosa a otra apófisis espinosa de las vértebras. Aquí los tenemos, son muy pequeñitos, pero son muy estabilizadores de los movimientos, ¿sí? Así como tenemos músculos también intertransversos que van de una transversa a otra, ¿sí? También son considerados como músculos cortos, ¿sí? Es importante saber que los músculos, a diferencia de los largos, los músculos cortos son estabilizadores, son reguladores de la postura, en el caso de la mano tienen movimientos muy precisos, muy finos. En cambio, los músculos largos del cuerpo, que son más superficiales, son músculos que hacen grandes movimientos, mueven palancas, ¿sí? Eso es muy importante de saber. Entonces, el cuerpo es muy sabio. Pone a los músculos más superficiales largos, ¿sí? Para hacer grandes movimientos de palancas en nuestro organismo, ¿sí? Y con gran fuerza y potencia. En cambio, en la profundidad, los músculos más profundos, ¿sí? Más internos, son más cortos y son estabilizadores de la postura, reguladores de movimiento, estabilizadores articulares, ¿sí? Y después, como describimos los músculos anchos son más separadores de cavidades, se encuentran adheridos al tórax y al abdomen, ¿sí? Y por último, la cuarta clasificación son los músculos orbiculares, anulares o esfínteres, que se encuentran alrededor o circunscriben orificios a los cuales cierran o sellan, ¿sí? Dentro de estos habíamos visto, por ejemplo, el orbicular, por ejemplo, de los labios, que está alrededor de la boca, orbicular también del ojo, pero también tenemos, por ejemplo, a nivel del suelo pélvico,
los esfínteres. Tenemos, en este caso, vamos a ver el esfínter externo del ano, que el esfínter externo del ano, que es voluntario, también circunscribe el orificio y permite el cierre o contracción, digamos, anal de forma voluntaria, ¿sí? Esa es la clasificación, entonces, según la forma o longitud, en músculos largos, en músculos anchos, en músculos cortos y en músculos orbiculares o anulares o esfínteres. Y también existe otra clasificación que es según los vientres musculares que tenga un músculo, ¿sí? Que pueden ser simples. Vamos a quitar aquí, a ocultar el bíceps, que pueden ser simples cuando tienen un solo vientre muscular, como en este caso, el braquial, por ejemplo, en el brazo, o el braquiorradial o el supinador, o por ejemplo, el flexor radial del carpo, ¿sí? O que sería palmar mayor, también denominado, que tiene un solo vientre muscular, ¿sí? Ahora, pueden ser también digástricos o poligástricos, se los denomina cuando tienen digástricos, cuando tienen dos vientres musculares, o poligástricos cuando tienen más de dos vientres musculares. Por ejemplo, el bíceps tiene dos vientres musculares, ¿sí? Aquí tenemos la porción larga y la porción corta. Por ejemplo, es un músculo digástrico. Después, poligástrico, ya estamos hablando del tríceps o del cuádriceps. Acá el tríceps tiene tres vientres musculares. El famoso tríceps tiene el vasto externo, ¿sí? o la cabeza lateral o la porción lateral. Tenemos la porción larga, ¿sí? o la cabeza larga. Y después tenemos la porción medial, que la vamos a ver de frente, ¿sí? Quitando, aquí ocultando. Aquí tenemos la porción medial, ¿sí? Ahí vimos los tres vientres del tríceps o cuádriceps, cuando hay cuatro vientres musculares, ¿sí? Como en este caso, vamos a quitar para que se vea bien, vamos a ocultar este que está aquí, y aquí tenemos el cuádriceps con el recto femoral, ¿sí? El vasto intermedio, ¿sí? Segundo vientre, el vasto interno o medial y el vasto externo o lateral, ¿sí? Ahí tenemos las cuatro porciones, ¿sí? Pero también podemos ir a otras partes del cuerpo para ver músculos con distintos vientres musculares, no hace falta ir al aparato locomotor, podemos hablar de un músculo, por ejemplo, que está en la mandíbula, que es un músculo suprayoideo, ¿sí? Que se llama digástrico porque tiene dos vientres, ¿sí? Vamos a quitar el estiloioideo para que no nos maree, y aquí tenemos al digástrico con el vientre anterior, ¿sí? Del digástrico, y aquí está el vientre posterior. Y aquí tenemos el tendón intermedio que une ambos vientres, haciendo aquí una polea de reflexión, ¿sí? Entonces, esta es otra clasificación según los vientres musculares. Pueden ser simples cuando hay un solo vientre muscular, pero si no, pueden ser digástricos cuando hay dos vientres musculares, o poligástricos cuando hay más de dos vientres musculares, como bíceps, tríceps, cuádriceps, que ya el mismo nombre te está diciendo cuántos vientres musculares posee ese músculo. Y en el último apartado de inserciones musculares tendinosas y texturas vamos a hablar de que la mayoría de los músculos de nuestro cuerpo se insertan a través de tendones, y vamos a hablar del concepto de inserción de origen superior o proximal e inserción terminal, inferior o distal, ¿sí? La inserción de origen superior o proximal y la inserción terminal, inferior o distal tienen que ver con el eje medio o la línea media de nuestro cuerpo, ¿sí? La línea media de nuestro cuerpo. Cuando se habla de inserción proximal, ¿sí? O de inserción de origen proximal o superior, es porque esa inserción está más cerca del eje medio o de la línea media del cuerpo, ¿sí? Y la inserción terminal, inferior o distal es cuando esa inserción está más alejada de la línea media del cuerpo. Y vamos a poner dos ejemplos, ¿sí? Vamos con el famoso bíceps, el bíceps braquial. Vamos a quitar algunos músculos, ¿sí? Para poder ver bien. Y vamos a quitar a nivel inferior también algunos músculos para ver la inserción distal, ¿sí? Quitamos algunos músculos, ahí ya está, ya lo tenemos. Ahí está. Muy bien, entonces,
Bíceps braquial, ¿sí? Ya vimos que tiene dos vientres musculares, ¿sí? Que es digástrico. Y vamos a ver la inserción de origen o proximal o superior, que es la que está más cerca del eje del cuerpo, ¿sí? La inserción de origen la tenemos, en el caso de la porción corta, la tenemos a grandes rasgos aquí en la apófisis coracoides de la escápula, ¿sí? Más que nada casi en el vértice de la apófisis coracoides, ¿sí? Y la porción larga, la inserción de origen superior o proximal, está en un tubérculo supraglenoideo por arriba de la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? Ahora, los dos vientres se reúnen, los dos vientres, porción larga y porción corta, se reúnen para formar un tendón común, ¿sí? Que la inserción distal inferior, ¿sí? O terminal, es en el radio, en la tuberosidad bicipital del radio, ¿sí? Inserción distal, que es la que está más alejada de la línea media del cuerpo, del eje del cuerpo, ¿sí? Otro ejemplo, ya que tenemos acá el descubierto, podemos ir al pectoral menor, ¿sí? El pectoral menor tiene como inserción de origen proximal o superior, ¿sí? El borde superior y cara externa de la tercera, cuarta y quinta costillas, y estas tres digitaciones se reúnen para formar un solo vientre muscular que tiene como origen terminal distal o inferior, ¿sí? La parte anterior del borde interno o medial de la apófisis coracoides de la escápula, ¿sí? Entonces acá están viendo que la inserción proximal está en las costillas más cerca de la línea media del cuerpo. En cambio, la inserción distal, ¿sí? Está a nivel escapular más alejado de la línea media o eje del cuerpo. Y vamos a hablar del concepto de punto fijo y punto móvil en cuanto a una acción muscular, y nos vamos a valer, como ya hablamos recién, del pectoral menor, ¿sí? Vimos que un músculo tiene una inserción de origen o proximal, una inserción distal, ¿sí? O terminal. Por lo tanto, la acción que tenga ese músculo va a depender de cuál sea el punto fijo y cuál sea el punto móvil, ¿sí? Es decir, un extremo tendinoso de esa composición tiene que estar fija para que el otro extremo, que va a ser el punto fijo, para que el otro extremo sea el punto móvil y ejerza una acción. O viceversa, es decir, un punto fijo puede pasar a ser un punto móvil, o viceversa, un punto móvil puede pasar a ser un punto fijo. Vamos a ver en este caso qué pasa con el pectoral menor. El pectoral menor vamos a tomar como punto fijo la inserción de origen o proximal, que son las costillas, tercera, cuarta y quinta costillas, como ya dijimos. Entonces, si toma punto fijo en las costillas, va a actuar, ¿sí? En su otra inserción, ¿sí? Que es su otra inserción distal o terminal, que es en la escápula, en la apófisis coracoides. Entonces va a generar un movimiento en la escápula y por lo tanto en el complejo del hombro. Y vamos a ver qué genera. Por ejemplo, el pectoral menor, si vamos a hacer el movimiento, lo que hace es una protracción del hombro y una depresión del hombro. Vamos a ver las dos acciones. Protracción de hombro, ahí estamos viendo una protracción del hombro, como anterioriza la escápula, ¿sí? Tomando punto fijo en las costillas, mueve la escápula, la protruye y por otro lado deprime el hombro, hace un movimiento de depresión. Aquí está cubierto por el pectoral mayor, pero es este amarillo que está ahí atrás, ¿sí? Deprime el hombro, hace depresión, desciende el muñón del hombro. Ahora, no tenemos la otra acción. La otra acción es que si el punto móvil, que sería la escápula, pasa a ser un punto fijo, es decir, si el complejo del hombro no se mueve, entonces el punto móvil pasa a ser las costillas. Y por lo tanto, cuando el pectoral menor se contrae, ¿sí? Desde el punto fijo, que es la región escapular, va a elevar la
tercera, la cuarta y la quinta costillas, siendo entonces un músculo inspirador accesorio. ¿Sí? Porque el músculo inspirador principal es el diafragma torácico y todos los demás son inspiradores accesorios. Entonces, si toma punto fijo en el complejo del hombro, eleva la tercera, la cuarta y la quinta costillas. Y ahí vemos cómo un músculo, ¿sí? Tiene un punto fijo, un punto móvil y viceversa. Y si quieren probarlo en casa, ¿sí? La acción del pectoral menor como inspirador accesorio, lo que pueden hacer es poner las manos fijas, los brazos fijos, poniendo las manos contra la pared o poniendo las manos apoyadas en la mesa o apoyadas en el respaldo de una silla y hacer una inspiración profunda, ¿sí? Con una mano se sujetan en una silla fijando la región escapular y del hombro, con la otra mano se palpan la zona pectoral, hacen una inspiración, toman aire y van a ver que el pectoral menor se contrae. Incluso pueden tocarse la tercera, cuarta y quinta costillas para ver cómo se mueven gracias al pectoral menor. Y finalmente, en cuanto a la continuidad del músculo y tendón, ¿sí? Las fibras musculares van en continuidad con las fibras tendinosas, pero se clasifican en dos grupos: inserción de extremo a extremo, que significa que las fibras musculares van paralelas a las fibras tendinosas en cada extremo, ¿sí? de un tendón de un lado y del otro lado, ¿sí? O la otra clasificación es la inserción lateral. Y en la inserción lateral, aquí las fibras musculares se disponen en forma oblicua en relación con el eje mayor del músculo y la clasificación es músculos unipeniformes o semipeniformes, si las fibras musculares se fijan a un lado del tendón, en uno de los lados del tendón, como es en este caso que estamos aquí. Vamos a hacer un poco más de zoom y aquí estamos viendo, ¿sí?, que las fibras musculares se están fijando en una de las caras del tendón. En este caso serían músculos semipeniformes, unipeniformes o unipenados, ¿sí? La otra clasificación son los músculos peniformes, ¿sí? Peniformes o bipenados también, que es cuando las fibras musculares se fijan en los dos lados o en las dos caras del tendón, como estamos viendo acá, como si fueran las barbas de una pluma fijándose en su tallo, ¿sí? Aquí tenemos un músculo que se están las fibras musculares insertando a cada lado del tendón y sería músculo peniforme o bipenado. Y también existe un mix que serían los músculos pseudopeniformes, en donde en un extremo del tendón se insertan las fibras musculares de manera peniforme, ¿sí?, a cada lado del tendón, pero en el otro extremo las fibras van convergiendo o terminan convergiendo. Y esa es la clasificación de la continuidad músculo-tendón. Entonces, puede ser inserción de extremo a extremo, ¿sí? Es decir, las fibras corren paralelas, las fibras musculares corren paralelas a las fibras tendinosas. Esto se suele encontrar en los músculos anchos, ¿sí?, del cuerpo. Y después, inserción lateral, en donde las fibras musculares se disponen en forma oblicua con relación al eje mayor del músculo, ¿sí? Y pueden ser semipeniformes o unipeniformes cuando se fijan en una de las caras del tendón, ¿sí? Pueden ser peniformes o bipeniformes o bipenadas cuando se insertan a cada lado del tendón, como si fueran las barbas de una pluma en su tallo, o pueden ser pseudopeniformes cuando en un extremo se fijan de manera peniforme a cada lado del tendón y en el otro extremo las fibras terminan convergiendo en el tendón.
Muy bien, y damos por finalizado este video. Vamos a hacer un resumen general en donde vimos dentro de consideraciones generales la situación de los músculos, cómo hay músculos superficiales que están inmediatamente situados bajo la piel y músculos profundos que están bajo la aponeurosis, esa membrana que los recubre, son subaponeuróticos. El número, peso y dirección, ya vimos que según Sapei hay aproximadamente 501 músculos esqueléticos en nuestro cuerpo que equivalen a menos de la mitad del peso corporal. En una persona de unos 70 kilogramos sería 30 kilogramos de peso corporal. Y la dirección, que pueden ser músculos rectilíneos cuando siguen el eje paralelo del cuerpo, pueden ser músculos más oblicuos o pueden ser músculos también reflejos que necesitan de una superficie ósea para cambiar, hacer un giro o un cambio de dirección. En cuanto a la configuración exterior, vimos la clasificación según la forma o longitud, que pueden ser músculos largos, músculos anchos, músculos cortos, músculos orbiculares o esfínteres también o anulares. Y la clasificación según los vientres musculares, pueden ser simples cuando tienen un solo vientre muscular, pero también pueden ser digástricos cuando tienen dos vientres musculares o poligástricos cuando tienen 3, 4 más vientres musculares, como el bíceps, tríceps, cuádriceps, que te está diciendo que tiene 2 vientres, 3 vientres, 4 vientres musculares. Según las inserciones musculares tendinosas y texturas, vimos que el modo de insertarse de la mayoría de los músculos es a través de una lámina tendinosa o de un tendón. Y la inserción de origen y terminal, vimos el concepto de qué es la inserción de origen superior o proximal y qué es la inserción terminal inferior o distal, siempre tomando como referencia el eje mayor del cuerpo. Importantísimo tomar la línea media del cuerpo como referencia para saber qué es proximal, qué es superior o qué es de origen cuando está más cerca de la línea media del cuerpo, y qué es distal, qué es terminal o qué es inferior, para saber lo que está más alejado de esa línea media del cuerpo. Y vimos el concepto de punto fijo y punto móvil para ver la acción muscular, en donde un punto fijo puede ser un punto móvil y viceversa, pueden invertirse los roles, y en tanto uno sea el punto fijo, el otro va a ser el punto móvil y va a determinar la acción muscular. Lo vimos en el video con el pectoral menor, en donde si tomamos punto fijo en el tórax, lo que hace es actuar sobre el complejo del hombro, sobre el muñón del hombro, haciendo una protracción y un descenso del hombro. Pero si tomamos como punto fijo la región del complejo del hombro, lo que vamos a hacer es activar ese pectoral menor como un músculo inspirador accesorio, elevando las costillas donde se inserta la tercera, cuarta y quinta costillas, y va a contribuir en la respiración, en la inspiración. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer muy fácil. Si tomamos punto fijo en el tórax y hacemos un movimiento de protracción y de descenso del hombro, ya sabemos que ahí se está activando el pectoral menor e incluso lo podemos palpar. Pero si tomamos punto fijo, ¿sí?, en el complejo del hombro, fijando la mano en algún sitio, puede ser contra la pared o puede ser en una mesa o puede ser en una silla, lo fijamos, ¿sí? Yo me traigo una silla y fijo el miembro, fijo la escápula, y lo que hago es palparme el pectoral en la tercera, cuarta y quinta costillas y hacer una inspiración, tomar aire. Voy a sentir la contracción del pectoral menor, cómo me está expandiendo y elevando esas costillas en las que se inserta. Entonces el punto fijo pasa a ser móvil y viceversa. Y la continuidad músculo-tendón, ¿sí?, cómo la continuidad de las fibras musculares se corresponden con las del tendón, y que puede ser una inserción de extremo a extremo cuando las fibras musculares son paralelas a la dirección del eje del músculo y paralelas a las del tendón, o puede ser una inserción lateral, ¿sí?, en donde las fibras musculares se disponen de forma oblicua, y si se fijan en una de las caras del tendón son músculos semipeniformes o unipenados. Pero si las fibras musculares se fijan a cada lado del tendón, ¿sí?, como sería en este caso, tengo un tendón, y si se fijan en un lado del tendón, las fibras serían semipeniformes o unipeniformes, ¿sí? Pero si se fijaran, voy a hacerlo el dibujo en otro lado porque no me entra, pero si se fijaran a cada lado del tendón, si se fijaran a cada lado del tendón, acá tengo el tendón y las fibras se fijan a cada lado del tendón, ¿sí?, entonces son
peniformes, ¿sí? O bipennadas, ¿sí? Y la tercera clasificación era que puede tener un mix, es decir, en un extremo del tendón, por ejemplo, tenemos un tendón arriba, un tendón abajo, ¿sí? Y en un extremo se insertan de forma peniforme, ¿sí? Peniforme, pero en el otro extremo ya las fibras van convergiendo en el otro tendón. Entonces, en este caso sería como un pseudo peniforme, ¿sí? Porque es un mix de las dos. Entonces ya lo tenemos todo en este video. Si te gustó, dale un like, a compartir a la mayor cantidad de gente posible que le sirva este contenido de Flor de Anatomía. El contenido teórico está en Instagram y en Facebook. Recuerden que abrimos plataforma de TikTok y se están añadiendo los videitos de los momentos mate, esas pequeñas curiosidades anatómicas, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok y como shorts de YouTube. Así que a compartir el conocimiento a la mayor cantidad de gente posible que les sirva. Gracias a la gente que se sigue sumando a Flor de Anatomía, gracias a la gente que comparte el contenido. Nos vemos en el próximo video, que va a ser la segunda parte de generalidades de miología. Gracias y chau chau.